Te damos la bienvenida a esta lección que es la continuación de la historia de Internet y de la web del curso introductorio de Yo Quiero Programar. Vamos a continuar con esta línea de tiempo, sin antes recordarte que Internet no es lo mismo que la web. Ya esto lo hemos repasado en la lección anterior, pero es importante siempre recordarlo. Entonces, para el año 1989, Tim Berners-Lee propone un paper y para el año 1990 la web ya está viva, ya está presente. Tenemos, por un lado, el protocolo, que es el HTTP, por otro lado tenemos el lenguaje, que es HTML, por otro lado tenemos un web browser o un navegador web, un cliente que también era editor, y por otro lado tenemos el primer servidor web, que nos permite alojar las páginas para que el navegador web pueda hacer consultas a ese servidor. A partir de 1990 empiezan una sucesión de hechos, de hitos que son importantes de destacar y que nos van a ayudar a entender cómo fue evolucionando la web y por otro lado también cómo siguió evolucionando Internet. Porque recuerden que luego de estar en la máquina, en la workstation Nexus de Tim Berners-Lee, la web en realidad empezó a ser accedida gracias a Internet, gracias a la interconexión de redes desde otros lugares. Si las otras máquinas tenían instalado un navegador web, podían acceder a través del protocolo HTTP a otras máquinas que sean servidores web. Y esos servidores web empezaban a entregar contenido que eran las páginas web justamente. En el año 1993 nace Mosaic. Hasta ese momento casi teníamos un solo navegador web, ¿sí? Que era el que había creado Tim Berners-Lee. Pero en 1993 nace Mosaic. Mosaic fue un navegador web que luego se convirtió en Netscape. Netscape llegó a tener el 90% de los usuarios de la web como navegador preferido, ¿sí? Esto fue, la verdad, un hito y es algo similar, aunque con otros porcentajes, a lo que hoy puede llegar a ocurrir con Google Chrome, por ejemplo. Ahora, hasta el momento teníamos documentos HTML, esos documentos tenían texto, tenían imágenes, tenían algo de estilo, pero eran muy rudimentarios. En 1994 ocurrieron varios hechos, entre ellos, primero, que nació CSS. CSS, o hojas de estilos en cascada, permitían ampliar la posibilidad de estilos en las páginas web, que hasta el momento eran bastante limitadas. Cuando hablamos de estilos nos referimos a cómo luce una página HTML. Con HTML le damos el contenido, ¿sí? Ahora bien, con CSS nosotros lo que le podemos dar son estilos. Si queremos que tengan determinados colores, que luzcan las imágenes de tal forma o en tal ubicación, todo eso lo logramos con CSS. Hasta el momento era muy limitado todo lo que se podía hacer, ¿sí? Dado que no existía. A partir de 1994 comenzaron las versiones de CSS que cada vez dieron mayores prestaciones con respecto al estilo. En 1994 también nació Yahoo y nació Internet Explorer. Si bien Netscape fue un navegador muy exitoso, Internet Explorer, al ser el navegador predeterminado de Windows, tenía una cuota de mercado interesante. Yahoo es un buscador que hoy en día sigue presente, está presente, pero que fue muy importante en la historia de la web. De hecho, Yahoo como organización aportó muchísimos proyectos que hicieron que la web cada vez sea mejor. En el año 1995 se introdujo JavaScript. JavaScript fue por muchísimos años el único lenguaje de programación que un navegador web podía entender. Y básicamente se introdujo para mejorar la experiencia de las páginas HTML, permitiendo acciones programables en la web. Imagínate lo siguiente: antes de que existiera JavaScript, si nosotros teníamos un formulario en una página web, primero teníamos que enviar la información al servidor para que el servidor revise si todos los datos estaban bien. Por ejemplo, no sé, que en el campo edad yo ponga números y no letras.
JavaScript lo que permitía es que esas acciones se ejecuten en el cliente. De esta manera perdíamos menos tiempo, la página web nos daba una experiencia mucho más rápida. Este es un ejemplo de lo que se logra con JavaScript. Existen muchísimos ejemplos más y de hecho vas a aprender cómo programar utilizando JavaScript, utilizando este lenguaje de programación, y vas a aprender a hacer un montón de cosas con JavaScript en complemento con HTML y CSS. También en el año 1995 nació Altavista. Altavista fue un popular buscador de internet que al menos yo utilicé por varios años. En el año 1998 nace Google, una empresa que sin lugar a dudas revolucionaría la web en todo sentido. El uso de los teléfonos celulares comenzó a expandirse y a partir del año 1999 algunos teléfonos comenzaron a conectarse a la web a través de internet, por supuesto. Para el año 2000 se estima que ya había 414 millones de personas conectadas a internet y que usaban la web justamente. Es decir, tan solo 10 años luego de que la web fuera propuesta y que el primer navegador web se presentara y esté disponible solamente en una computadora, 10 años más tarde, 414 millones de personas ya la estaban usando. En el año 2008 nació Google Chrome, navegador que hoy en día es uno de los más utilizados en el mundo. Su motor se llama Chromium y está presente en muchos navegadores como por ejemplo Microsoft Edge. Internet Explorer dejó de construirse, dejó de evolucionarse y Microsoft optó por ir a tecnología Chromium, la misma tecnología que está presente en Chrome. Te habíamos dicho antes que JavaScript fue durante muchos años el único lenguaje de programación que un navegador web podía entender. Esto fue así, aunque a partir del año 2015 comenzó a cambiar. En el 2015 se anuncia una tecnología disruptiva que es WebAssembly. Y si bien no se empezó a utilizar hasta años posteriores, y de hecho hoy en día, año 2021, no está tan masificado su uso, básicamente lo que nos permite es utilizar otros lenguajes de programación distintos a JavaScript y que puedan ser entendidos por un navegador web. En el año 2017 se estimó que ya existían 3.9 billones de personas conectadas a Internet y que el 49%, casi el 50% del tráfico web sucede desde dispositivos móviles. Hoy los dispositivos móviles ocupan más del 50% del tráfico. Es decir, que nuestras páginas web son solicitadas en más de un 50% de las veces desde dispositivos móviles, navegadores web que están en teléfonos súper inteligentes o en otros dispositivos, pero que no son computadoras, no son desktop. De esta manera hemos llegado a Internet y la web hoy. Hoy el mundo moderno es altamente dependiente de Internet y de la World Wide Web, o www o W3 o simplemente la web. Se ha convertido en algo tan importante como puede ser la electricidad. Es un servicio en muchos casos básico. Y en muchos países, como por ejemplo Argentina, se ha declarado como un servicio esencial. Es un habilitador de negocios, sin lugar a dudas, y los gobiernos lo utilizan para su infraestructura pública. Hoy en día utilizamos Internet quizás más de los que somos conscientes. A través de Internet realizamos llamadas. A través de Internet nos conectamos con dispositivos que pueden estar en nuestras casas o en algún otro lugar. Monitoreamos alarmas, encendemos aires acondicionados, manejamos luces. Hoy a través de Internet, una parte de la población realiza operaciones de la vida diaria. Ni hablar de la web. A través de la web también operamos con entidades bancarias, con entidades públicas, sacamos turnos. Internet y la web hoy están presentes en forma transversal en la vida de una gran cantidad de habitantes de este planeta. Si tuviésemos que resumir la historia de Internet y de la web, podríamos destacar
los siguientes hitos que vemos en pantalla. Con respecto a Internet, que es la primer línea, en el año 1958 surgieron las primeras investigaciones sobre intercambio de paquetes. En el año 1969 nació ARPANET por encargo del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos como una red de investigación. En el año 1981 nace la CSNet y se conecta a ARPANET. En el año 1982 la suite de protocolos TCP/IP comienza a hacerse global. En el año 1989 tenemos el primer proveedor de servicios de Internet comercial en los Estados Unidos a través de Dial-Up. Y en el año 1999 comenzamos a tener Internet en teléfonos móviles. Si quisiéramos resumir de la misma manera que hicimos con Internet la historia de la web, tendríamos que viajar al año 1989, donde nace el término de World Wide Web. En el año 1990 se materializa a través de la construcción del protocolo, del lenguaje, del servidor web y del primer navegador web. En el año 1994 podemos destacar el nacimiento de CSS, que nos permite dar estilos a las páginas HTML. En el año 1995 tendríamos que hacer referencia a que nace JavaScript, que nos permite dar dinamismo, definir el comportamiento de un documento HTML. Y en el año 2015 se anuncia WebAssembly, que es un hito porque nos permite tener más de un lenguaje presente en los navegadores web. De esta manera hemos recorrido hitos importantes en la historia de Internet y de la web. De vuelta, no es el objetivo que estudies de memoria estos hitos. La idea de haber repasado la historia en forma cronológica de Internet y de la web es que te contemos una historia y que esa historia te sirva para comprender mucho mejor qué es y cómo funciona Internet y qué es y cómo funciona la web. Vamos a repasar algunas conclusiones de esta lección y de la lección anterior, dado que ambas tuvieron que ver con esta historia. Primero, Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones que están interconectadas a nivel mundial y que utilizan la familia, la dupla de protocolos TCP/IP. Sus orígenes datan del año 1969, que fue cuando se estableció las primeras conexiones de computadoras dentro de la red de ARPANET. Internet, como hoy la conocemos, data de la década del 80. Con respecto a la World Wide Web, la web es uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet, a tal punto que muchas veces se confunden los términos entre web e Internet. La web es un conjunto de protocolos que permiten consultar remotamente archivos de hipertexto o simplemente documentos HTML. Fue un desarrollo posterior a Internet que data de la década del 90 y utiliza Internet como medio transmisor. Te recordamos que Internet y la web no son lo mismo. No es necesario que te estudies de memoria toda esta historia, las fechas, los nombres. Lo importante es que comprendas los conceptos y que diferencies los términos. Esperamos que esta historia de Internet y de la web te haya gustado, te haya parecido entretenida y te invitamos a continuar con tu formación a través de este curso introductorio de Yo Quiero Programar. Si estás viendo este video a través de YouTube, te recordamos que este curso introductorio tiene un sistema de aprendizaje. Ese sistema de aprendizaje se puede acceder a través de la web de conosur.tech. Todas las instrucciones para poder inscribirte en este curso, que es gratuito, figuran en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima lección.